todos, yo soy Telma y como pudieron haber visto por el título de este video, vamos a estar teniendo un video un poquito diferente y es sobre cómo aprender un nuevo idioma. Todo esto es con base a mi experiencia personal como alguien que constantemente o más bien toda su vida ha estado aprendiendo idiomas. Espero que este video les sirva mucho y antes de continuar quiero comentarles que este video está siendo patrocinado por Apower PDF. Apower PDF es un editor de PDFs ultra ligero comparado con otros editores de PDF, el cual te permite modificar tus PDF añadiendo texto o imágenes o añadiendo marcas de agua. Podrás dividir y combinar las páginas de tu PDF, además de cambiar el color del fondo de tus PDF. Pero lo más importante es que podrás convertir estos archivos a formato de Word, Excel, PowerPoint, PNG, entre muchos otros. Considero que Power PDF es una herramienta muy útil para nosotros los estudiantes, así que si quieres saber más acerca de este programa, toda la información te la voy a estar dejando aquí abajo en la descripción de este video, además de los links oficiales para que vayas a checarla. Vamos a iniciar hablando acerca del título de este video, que es cómo aprender un nuevo idioma, y todos los tips los anoté en esta libreta porque no quiero que se me pase absolutamente nada, ya que son cosas muy puntuales que he visto que se repiten en cada uno de los idiomas que he estado aprendiendo. Si se preguntan cuáles son, es inglés, francés, italiano, y estoy empezando a estudiar alemán de forma autodidacta, así que en esta libretita están todos mis tips con base a mi experiencia personal como una persona que desde que es muy pequeña ha estado aprendiendo idiomas. Algo que también quiero hacer es darle la retroalimentación de por qué les doy estos tips y cómo me han funcionado a mí, porque siento que nada más darles un tip como que no sirve de mucho. Quiero que sepan el por qué les estoy dando ese tip, así que vamos a iniciar con el primero. El tip número 1 o tip 0 es: no te quedes solo con lo que te enseñan en clase. Yo soy más del tipo de persona que es de aprender en grupo, no soy muy buena como autodidacta para aprender un idioma solo por mi propia cuenta, como que necesito que alguien me vaya guiando. Pero algo que tengo muy entendido y que me consta es que no es bueno nada más quedarte con lo que te enseñan en clase, y esto es algo general, no es nada más de los idiomas, sino que es en general con la escuela. No te quedes solo con lo que te enseñan, busca más ejemplos, busca más información. Eso te va a abrir la puerta a que empieces a buscar las cosas por ti mismo, que no esperes que alguien te diga tienes que buscar esto, sino que vas a buscar más ejemplos por tu propia cuenta, vas a aprender un poco más. Es muy probable que termines más adelantado que el resto de tu grupo, pero es muy importante que no te quedes solo con lo que te enseñan. Ahora sí, tip número 1. Este primer tip es algo de lo cual no era consciente hasta hace muy poquito tiempo, y es que es importante aprender la pronunciación. Pero ¿a qué me refiero con esta pronunciación? Ya sé que es obvio, pero no va por ahí el punto que quiero tocar, y es que cuando iniciamos un nuevo idioma, lo primero que nos enseñan siempre, sí o sí, es el alfabeto. Pero algo que se nos olvida mucho es que nos enseñen las sílabas. La forma más sencilla de aprender un idioma es aprenderlo de la misma forma en la cual un niño aprende a hablar. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un niño crece no es como que los papás sean maestros de español o del idioma que hablen, sino que por simple intuición van enseñándole al niño a cómo hablar. Y algo que se nos ha olvidado es aprender a pronunciar sílabas del idioma que estamos aprendiendo, porque evidentemente las mezclas de estas letras no suenan igual que en el español, y es algo que me di cuenta hace poco ahora que estoy estudiando italiano. ¿Por qué? Porque yo estudié italiano hace más o menos un año durante 6 meses y ahora lo retomé, pero en el primer curso de italiano en el cual estuve, cuando nos enseñaron el abecedario, lo segundo que nos enseñaron fueron las sílabas, y me ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora que estoy en otro curso de italiano me di cuenta de que después de pasarse a las letras se pasaron a otro tema completamente diferente, entonces mucha gente se quedaba atascada con el cómo se pronuncia esto, o no quieren participar porque no saben cómo se pronuncia algo, y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar la confianza de poder participar sin el miedo de que no vamos a saber cómo pronunciar algo. Evidentemente van a haber algunas excepciones porque hay acentuaciones, hay diferentes tipos de pronunciaciones, pero va a ser cosas como más pequeñas y ya vamos a tener una base de cómo hablar o cómo pronunciar algo. Y se los cuento como algo que de verdad cambió mi perspectiva de cómo aprender un nuevo idioma, porque cuando yo llevé francés creo que terminé odiando el idioma porque nunca supe cómo se pronunciaba nada y tenía muchísimo problema. Entonces el haber visto esta diferencia de las sílabas y cómo se pronuncia cada una de las sílabas fue algo que me ayudó muchísimo. Tip número 2, y va de la mano con el tip 0, es ser organizado y disciplinado, porque muchas veces te vas a frustrar con no saber qué significa un texto, con la tarea que te van a dejar o con algo, y créeme que es ahí donde la disciplina y la organización te van a hacer un parote, porque aunque te sientas mal, ciertamente
definitivamente vas a tener esas dos herramientas que te van a abrir muchísimas puertas y te van a ayudar a no quedarte estancado. Tip número 3, el cual es el más importante de todos, y es realizar todas tus preguntas, resolver todas tus dudas, porque si te quedas con una sola duda, esa duda te va a acompañar durante todo el transcurso hasta que logres resolverla. Entonces, resuelve todas tus dudas, así sea investigando por tu propia cuenta, preguntándole a algún amigo, preguntándole a tu maestro, pero no te quedes con ni una sola duda, porque a mí me pasa que cuando tengo alguna duda no puedo pasar de ahí porque no me permite aprender la demás información que me están dando, sino me quedo con él. Es que no sé qué significa esto. Entonces es muy importante que resuelvas todas tus dudas. Así que no tengas miedo a preguntar. Recuerda que no hay preguntas tontas ni preguntas estúpidas, simplemente todos tenemos dudas. Tip número 4, y este sí es de los importantes. No esperes que el aprender un idioma sea algo obligatorio o algo urgente. Creo que la mayoría está pensando en el inglés porque el inglés es el idioma que prioriza muchas escuelas y con justa razón, pero muchas veces nos damos cuenta que gente que está estudiando ya en la universidad, que ya va en últimos semestres, está apresurados porque no se van a poder titular si no saben inglés. Así que si estás en secundaria, estás en preparatoria o estás iniciando en la universidad, aprende inglés. Ya estoy hablando específicamente del inglés porque es que muchas escuelas te lo piden como un requisito obligatorio para poder graduarte, así que no esperes que tu titulación se tenga que postergar más porque no sabes inglés. Trata de aprenderlo de forma autodidacta, métete a un curso, hay muchísimas opciones, pero de verdad no dejen que esto quede a lo último, porque uno, no vas a aprender bien el idioma, y otra es que te vas a frustrar demasiado y vas a tener muchísima más carga. Siguiente tip, y este puede ser uno que causa un poquito de controversia: escuchar música no es sinónimo de aprender un idioma. Escuchar música nunca va a suplir la tarea que consiste en aprender todo un idioma. Te va a aportar vocabulario, sí, te va a aportar ejemplos de cómo se utiliza ese vocabulario, sí, pero no es el fuerte de aprender un idioma, así que hay que saber discernir entre esto. Es una herramienta muy buena, evidentemente sí, pero es eso, una herramienta. Sexto tip, y esto es algo que yo hago mucho: realiza conversaciones contigo mismo. ¿Por qué? Porque de esta forma puedes actuar como si estuvieras en una entrevista, en un tutorial o en algo, pero vas a enriquecer mucho la forma en la cual hablas. Trata de hablar contigo mismo en voz alta sobre todo, y esto va a ser muy bueno, sobre todo si lo haces en forma de entrevista, porque te vas a dar cuenta qué palabras te hace falta aprender, como por ejemplo cuando te vas a presentar o cuando quieres contar alguna anécdota de ti, y te vas a dar cuenta de cuáles son tus fuertes y cuáles son las palabras que te hace falta practicar, qué tipo de gramática te hace falta practicar, estructuras, además de que te ayuda mucho a saber cuáles son tus dudas reales. Siguiente tip, si ya llevas un nivel intermedio o avanzado, ya no necesitas utilizar subtítulos, ya deja de utilizar subtítulos. Habrá ocasiones en las cuales, dependiendo del acento, vas a tener que usarlos, pero generalmente no los vas a tener que usar, así que es algo innecesario. Trata de acostumbrar tu oído a la pronunciación. Siguiente tip, vivimos en una época bastante privilegiada porque tenemos acceso a muchísima información, así que hay que utilizarla a nuestro favor, y mucho de ello es material que está en videos y la mayoría tienen subtítulos. Aquí va un tip que es un 2 en 1, y es algo que se nos olvida muchas veces porque podemos escuchar música, podemos ver series, películas en el idioma que estamos aprendiendo, pero muchas veces nos olvidamos de algo más importante todavía, que es leer. A la hora de leer es muy importante que no sea una lectura pasiva, sino que sea una lectura donde sepas de lo que se está hablando y sepas qué se está diciendo. A veces no basta con solo leer una vez ni dos veces, así tengas que leer 100 veces, es necesario que cada vez que vayas a leer vayas entendiendo un poquito más acerca de lo que estás leyendo. Último tip, es necesario que tengas un pensamiento activo. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como nativos pensamos siempre en español. Trata de gradualmente empezar a pensar en el idioma que estás aprendiendo. A mí me ha servido bastante, y ahora como que tengo la mitad de mis pensamientos en español y la mitad en inglés, y ahora estoy tratando de empezar a pensar en italiano, pero es la forma que más me ha ayudado a practicar mi vocabulario, a practicar mi gramática, la conjugación de verbos, y también me ayuda a cuestionarme cuál es el vocabulario que necesito aprender. Vamos ahora con la segunda
segunda parte de este video en el cual vamos a enfocarnos en el vocabulario. ¿Por qué dividí este video en dos partes? Porque siento que cuando vamos a aprender un idioma realmente deberíamos aprender las estructuras básicas de todo el idioma y posteriormente empezar a aprender vocabulario, porque el vocabulario generalmente nos distrae del objetivo principal. Es importante saber vocabulario, sí, pero el vocabulario básico, y posteriormente vas a aprender vocabulario más especializado. Tip número 1 de vocabulario: busca listas que sean de las palabras más utilizadas del idioma que estás aprendiendo y trata de aprendértelas todas. ¿Por qué? Porque es muy diferente el vocabulario que aprendemos, por ejemplo, las partes de una casa, material de la escuela o cosas que son muy específicas, y es totalmente diferente el vocabulario que son las 100 palabras, las 1000 palabras más utilizadas en un idioma, porque se utilizan más de forma cotidiana. Este vocabulario va a ser el que te va a ayudar muchísimo más a comunicarte en el idioma que estás aprendiendo. Segundo tip de vocabulario, y este va de la mano con el tip anterior, es que de nada va a servir que aprendas vocabulario si no tienes contexto. Justamente a esto me refería en el tip anterior, porque aprendemos, por ejemplo, las partes de una casa, pero no sabemos por qué vamos a necesitar ese vocabulario. Puedes aprender cualquier palabra, pero trata de tener el contexto. No es lo mismo aprender verde a decir las plantas son verdes. Ya vas a tener el contexto de en qué momento puedes utilizar esa palabra en caso de que a futuro necesites utilizarla. Cuarto tip de vocabulario: aunque las canciones son muy buenas para aprender vocabulario, ciertamente vas a aprender muchísimo más vocabulario si ves series, si ves videos acerca de tutoriales o algo así, pero cosas que tengan un poquito más de contexto que simplemente una canción. Pero en lo personal aprendo más vocabulario viendo videos que escuchando canciones. Ahora sí, ya tachamos todos los puntos de esta lista. Espero que este video les haya gustado. No sé cuánto tiempo va a tardar este video, llevo como una media hora hablando frente a la cámara, así que voy a tratar de recortar lo máximo, pero dejando todo lo que pueda ayudarles. Espero que este video les haya gustado mucho. Si fue así, háganmelo saber con un like y comentando aquí abajito. Y pues también recuerden que este video está con base a mi experiencia personal. Son tips que les puedo decir que me han funcionado a mí. No son tips generales, sino son los que a mí me han ayudado, evidentemente. Así que para hacer esta comunidad más proactiva, ustedes también comenten aquí abajo cuáles son los tips que pueden darle a alguien que está iniciando a aprender un idioma nuevo o que se quiere animar a aprenderlo. Dejen aquí abajo todos sus tips, que les ha funcionado, que no les ha funcionado también. Así que creo que eso ya sería todo de mi parte. No olviden seguirme a través de mi Instagram, el cual es Telma Study. Vayan a seguirme por allá, subo contenido muy bueno. Y pues nos vemos en el próximo video seguramente. Adiós.